Año a año, los casos de avistamientos de ovnis se incrementan. Cada vez más personas son testigos de fenómenos de este estilo. No hay respuestas, pero es momento de encontrarlas. Yo vi un objeto volador no identificado. No tenía motores, no tenía nada externo que como medio de propulsión. ¿Hemos sido visitados por extraterrestres? No estamos solos en el universo. Es inminente el encuentro con los hermanos mayores. No tenemos ninguna evidencia de seres inteligentes en otros mundos. Dicen, es un ovni alienígena. Pues no, no lo es. Pertenece al Comando Especial Secreto de Estados Unidos. Los informes se suceden. Los resultados no parecen salir a la luz. Es momento de recorrer los casos más impactantes de la historia ufológica de Latinoamérica y descubrir qué es realmente lo que sucede sobre nuestros cielos. La incógnita está a punto de develarse. ¿El fenómeno extraterrestre puede tratarse de una realidad? Si me preguntan si el fenómeno ovni es real, yo digo, sí es real. Su fenómeno físico se puede grabar, se puede videograbar, etc. ¿Es posible que América Latina sea sede de visitas constantes de seres de otros mundos? Es algo que está en nuestro espacio fuera de control, ¿no es cierto? Nadie sabe qué es. Pues estamos hablando de un peligro grave, no donde no hay control. ¿Cuáles son los secretos que se ocultan detrás del fenómeno ovni? En la historia de los avistamientos más famosos de América Latina, buscamos una respuesta. Es hora de recorrer el camino uniendo indicios de todo el continente, buscando coincidencias, analizando los diferentes casos. Es momento de armar un rompecabezas que jamás fue puesto sobre la mesa. Es hora de conocer la verdad sobre lo que ocurre en los cielos de Latinoamérica. En el pasado pueden existir respuestas. ¿Podrían haber existido contactos entre seres de otros mundos y primeros pobladores del continente? El mundo andino y su visión mítica, su visión religiosa, es una visión que permite definir que existe un puente de unión y de enlace entre ese mundo terreno, ese mundo del aquí y del ahora, con un mundo cósmico. Existen una serie de rasgos como los llamados petroglifos o algunos elementos en piedra, pero que si uno los analiza en contexto, uno puede percibir que estas sociedades tienen una estrecha relación con las constelaciones y con el mundo de las estrellas. Hay indicios que se repiten en todo el continente. ¿Podrían ser verdad o no sabemos leerlos? Desde el supuesto astronauta hallado en la ciudad maya de Palenque, en México, hasta las inexplicables figuras del desierto de Nazca, en Perú, las pistas se esparcen por todo el continente y solidifican las dudas de los investigadores. Resulta muy difícil el poder establecer esta relación con extraterrestres y las antiguas civilizaciones. Sin embargo, sí hay algunas cuestiones que deberían de ser analizadas más profundamente. El conocimiento de los mayas, muy especialmente, excede cualquier explicación convencional. O fue heredado de otra civilización que desconocemos muy antigua de la Tierra, o bien es un conocimiento que viene de fuera. Esas capacidades no hay que ser egoísta y pensar que se las trajeron de otro lugar, ¿no? En todas las culturas latinoamericanas podrían existir indicios. El poblador nativo no es de temerle o de negar la existencia, probablemente, como le dicen, de hermanos mayores. Es en el pasado donde se encuentran las primeras pruebas, pero no son más que indicios. No hay duda que uno de los grandes enigmas que ha tenido la humanidad ha sido si existe una vida en otros mundos. Tal vez junto con el origen mismo del mundo y el origen de la vida, el tercer gran enigma es si estamos solos o no en el universo.
todas esas cosas no nos podemos negar o taparnos los ojos y pensar de que no existen. Tenemos que estudiarlas. Y tenemos también que diseñar una política de Estado, pero no como Estado, sino como humanidad hacia afuera, una exopolítica. La exopolítica es una ciencia nueva. Es la ciencia de las relaciones entre las civilizaciones inteligentes y el multiuniverso. De todas las interacciones que tenemos con otras civilizaciones. Y está documentado que muchas civilizaciones visitan la Tierra. Así que a todos nos afecta la ciencia de la exopolítica. Casualmente, los ejércitos del mundo suelen estar relacionados con estos eventos. ¿Por qué motivos siempre se encuentran allí? ¿Podría tratarse del supuesto robo de tecnología extraterrestre? Es posible de que sea tecnología que le pertenece a una potencia extranjera, que la use en su provecho y en contra de los demás. Opción 2 es que sea tecnología no local, que haya sido capturada igualmente por una potencia extranjera. Y la tercera opción es que sea tecnología no local y que la use alguien sin ningún control sobre nosotros, que posiblemente ni siquiera sea de este planeta, ¿no? Exagentes, investigadores y personajes que parecen manejar información destacada hablan de ello a quienes quieran escucharlos. ¿Podría ser verdad? Podrían provenir de naves recuperadas después de estrellarse, naves extraterrestres, o podrían ser tecnologías que fueron recibidas de civilizaciones extraterrestres con las que tenemos acuerdos. En las décadas de 1950 y 1960, América Latina ha documentado casos en que los mismos gobiernos difundieron la información sobre avistamientos de ovnis. Es a partir de la década de 1950 cuando empiezan a investigarse y catalogarse. La Armada brasileña sería la protagonista de uno de los casos más resonantes de América Latina. El caso de la Isla Trinidad fue muy famoso en Brasil en los años 50 y 60. Siempre que buscas en cualquier libro de ufología, hallas referencias al caso de la Isla Trinidad. Brasil, Isla de la Trinidad, 16 de enero de 1958. Poco después del mediodía, el buque oceanográfico de la Armada brasileña, Almirante Saldaña, se encontraba frente a la isla. El Almirante Saldaña, que era un barco escuela, un barco donde se enseñaba a ser marinero, y había muchos oficiales a bordo, entre 1 y 3 docenas, y todos vieron el fenómeno y llamaron a Almiro Baraúna para que lo fotografiase. Baraúna, muerto en el año 2000, dejó en una grabación sus recuerdos de aquel momento. Yo estaba pescando y de repente vi en el horizonte un objeto. Tenía la cámara fotográfica y comencé a fotografiarlo. Estaba a cierta distancia. Tomé la primera, la segunda. A la tercera se ocultó detrás del cerro de Sellados, pero pronto salió y apenas lo hizo lo capté. Me lancé al piso y me quedé cerca del bastión. El objeto salió detrás del cerro de Sellados pero por un momento. Y fue la mejor fotografía, la más destacada y la más nítida. Las fotografías fueron reveladas en el propio barco, supervisadas por el comandante. No podían ser falsificadas. A pesar del nerviosismo que se apoderó de la tripulación y de él mismo en ese momento, él logró accionar la cámara fotográfica 6 veces, intentando documentar el ovni. Él tenía la certeza de que por lo menos en 4 oportunidades de los 6 intentos, había logrado fotografiar en diferentes posiciones aquel objeto no identificado.
Y cuando las fotografías fueron reveladas y mostradas a los oficiales presentes, todos concordaron en que lo que mostraban era exactamente lo que fue visto minutos antes. Rápidamente la noticia tomó estado público y la Marina decidió realizar una investigación del caso. No solo fueron analizadas las fotografías, sino que se oyeron los testimonios y se analizaron, y el propio Barahona fue llamado varias veces. El avistamiento de la isla de la Trinidad fue tan importante que el Congreso elevó al Poder Ejecutivo un pedido de informe que tuvo que ser respondido por el entonces presidente, Juscelino Kubitschek. El presidente entonces era Juscelino Kubitschek y tuvo conocimiento de las fotografías. Gracias a cómo fueron tomadas las fotografías y revelados los rollos, a la cantidad de testigos y a los peritajes realizados, el caso de la isla de Trinidad gozaba de una gran credibilidad. Es algo totalmente singular en la ufología mundial, pues no hay ningún otro caso en el que algo parecido se haya repetido ni de cerca. Pero, ¿realmente se trataba de una nave de otro planeta? ¿Podía ser un truco en la película? ¿Podría tratarse de algún tipo de avión experimental? Los testigos confirmaron lo que vieron. Sin embargo, jamás se pudieron reunir más pruebas que las de las fotografías tomadas y reveladas dentro del barco. Soy un ufólogo que no cree que para aceptar la existencia de los ovnis tenemos necesariamente que pensar que los ovnis sean naves extraterrestres. La ciencia aún no ha logrado probar siquiera que haya vida microscópica en otro planeta. Recientemente alguien intentó alegar que las fotografías son un fraude. El hecho es que nadie hasta ahora ha podido decir el caso de la isla Trinidad es un fraude, y nadie lo logrará. No hay que probar nada más sobre su ocurrencia, ya está suficientemente probada. Más allá de las conclusiones y dudas que el caso pueda generar, las fotografías de Isla Trinidad pusieron sobre el tapete el interés de los gobiernos latinoamericanos por seguir de cerca e investigar el fenómeno ovni en la región. En la actualidad, los investigadores continúan buscando las respuestas, recolectando sus propias evidencias, intentando comprender qué ocurre en los cielos. Un 95% son casos que se pueden explicar perfectamente bien. Casos ópticos, meteorológicos, fenómenos aeroespaciales, tecnología espacial y militar no contemplada. Y con respecto al otro 5% inexplicable, sí, hemos tenido casos que realmente no tienen ni explicación óptica, ni meteorológica, ni militar. No nos podemos encerrar y cegar ante la posibilidad de que detrás de todas estas historias pueda haber una pepita de oro. Lo que pasa es que si estamos dispuestos a creernos todo, entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar aquello que es potencialmente valioso de aquello que es fábula, ficción, mitología? Se hace cuesta arriba tratar de buscarle una respuesta a ese 5%, que seguramente la mitad quizás tenga una respuesta y la otra mitad seguramente que no. Debemos buscar las respuestas en el presente. Debemos armar nuestro rompecabezas para comprender si Latinoamérica ha recibido visitas de otros mundos. En la antigüedad, los indicios son, al menos, perturbadores. Sin embargo, es en los siglos XX y XXI en donde se encuentran las pruebas más sorprendentes. Debemos analizar qué ha ocurrido en nuestro continente para hallar las respuestas sobre el contacto extraterrestre en Latinoamérica. ¿Qué son realmente las luces que se ven en nuestro continente? ¿Los gobiernos de Latinoamérica guardan información que no han publicado? ¿Suponen algún tipo de peligro para los cielos y para las personas? Hasta mediados de la década de los 60, los organismos oficiales compartían los casos. Sin embargo, algo cambió repentinamente. El caso de Arsencio Bermúdez es uno de los casos más impactantes en la historia de extraterrestres de Colombia, pero también uno de los más curiosos. Es el mito de la ufología colombiana. Es uno de los casos más antiguos, porque este caso fue el 4 de julio del año 1969.
Esa noche, Arsencio Bermúdez se encontraba en su finca a 50 kilómetros de Bogotá. Y estaban unos parientes, estaba una prima y los sobrinos de ella, y estaban con la linterna haciendo clave Morse. Cuando de repente algo extraño sucedió. Entraron corriendo y dijeron, ay, mire, Dios, que un ovni que viene para acá. Pues ellos, ¿qué le iban a creer? Hasta que al fin se iluminó todo el comedor. Entonces ellos ya se asustaron y se asomaron y vieron el ovni ahí estático en el aire cerca al cedro. Mientras todos observaban, Arsencio decidió investigar qué estaba ocurriendo. Llegó justo debajo del objeto y se bañó con su luz. Cuando está a pocos metros de él, el objeto se va y desaparece. Ya bajó con un dolor al pecho terrible y congelado del frío. El médico lo vio, dijo, no, pues es como una infección intestinal, toca ponerle suero. Estaba completamente deshidratado y tenía el corazón como envuelto en agua, que no se le sentía bien, el pulso muy débil y el termómetro no marcaba, en 0. El caso no hubiera pasado a mayores si no fuera porque el señor Bermúdez se murió a los 4 días, víctima al parecer de una enfermedad que la describen como algo que tiene que ver con efectos de radiación. Arsencio Bermúdez murió sin que nadie pudiera hacer nada. Sin embargo, el misterio continuó. Ya después entonces hizo contacto de la APRO, que es una dependencia de la NASA. Entonces dijeron que si era posible llevarse el cadáver de mi tío, que lo necesitaban para hacer unos estudios allá de la APRO. Pero el hermano de mi papá no quiso dar permiso. Sin embargo, 5 años después, el cuerpo había desaparecido. Mucha especulación alrededor del caso, inclusive se menciona que vinieron unos expertos de Estados Unidos que se robaron el cadáver, cosas por el estilo. Hay después algo de folclore en esto. Pero el hecho real es que eso fue así, ya tuvo una profusión mediática en esa época bastante grande. Hasta el día de hoy, el paradero del cuerpo de Arsencio Bermúdez es una gran incógnita. ¿Se trató de una gran casualidad o esa luz realmente estuvo involucrada con el deceso de Bermúdez? ¿Pudo tratarse de algún tipo de prueba radioactiva? Hoy, la capacidad de análisis para descubrir qué es lo que vuela en los cielos de Latinoamérica ha crecido notablemente. Los científicos actuales podrían llegar a tener las herramientas para descubrir la verdad. Existen cientos de cazadores que desde las diferentes ciudades del continente miran a los cielos para obtener pruebas y buscar respuestas. Lentamente, los aficionados que comenzaban a ver objetos en el cielo empezaron a organizarse. Dividimos en grupo, cada quien se divide en las coordenadas, ya 2 al norte, 2 al sur, 4 puntos cardinales, por favor. Los vigilantes del cielo han obtenido a lo largo ya de casi 20 años miles de imágenes, que a lo mejor es un puntito que de repente alguien captó, pero también hay de repente cosas extraordinarias que hay que analizar, que hay que ver. Y tratamos de coordinarnos para tratar de grabar un fenómeno a través de 2-3 cámaras en el mismo instante y por diferentes zonas. Vamos a la zona del desierto, hemos ido a Tijuana, nos hemos metido ahí 8 o 15 días,
y estar ahí observando, ¿no? Estar constantemente con personas viendo al cielo, ¿no? No todos son buenos, no todos son espectaculares, pero ahí están, esperando una respuesta y hablas de objetos voladores no identificados en estas imágenes. Los avistamientos en Latinoamérica han logrado en los últimos años experiencias únicas. Grandes cantidades de personas observando un mismo objeto. Este tipo de fenómenos han sido grabados por diferentes cámaras de video. Todos afirman ver luces que no tienen explicación. El video de Pedro Hernández, donde un objeto libera más de 100 esferas, es absolutamente incuestionable. El día 22 de mayo del 2009 me dirigí yo hacia satélite, hacia las torres de satélite. Entonces observé un objeto que estaba abajo. Venía un avión y dije, bueno, voy a tomar el video con la referencia de ese avión que venía. Y al momento que va pasando el avión, voy cerrando hacia el objeto que estaba de fondo. Y es en eso cuando ese objeto van despidiendo, pues, no sé si podríamos llamar cientos o esferas que van saliendo de un lado y del otro lado. El objeto daba vueltas, daba muchas vueltas cuando iban expulsando las esferas. Cuando dejó de expulsar las esferas, pues ya su movimiento ya fue más lento. Pero Pedro Hernández no fue el único en grabar este fenómeno. Ese mismo día, desde otro punto de la ciudad, Alfredo Carrillo también grababa el objeto. Estaba yo practicando grabando la entrada de los aviones que pasan por el corredor San Mateo, y al estar grabando el avión KLM proveniente de Holanda, me percato de la existencia de un objeto oscuro que estaba flotando. Ese objeto empieza a expulsar esferas hacia ambos lados y después se pierden los objetos. Traté de seguirlos, pero como ese día el sol lo tenía yo de frente, me costaba trabajo mantener la toma. Es solo un ejemplo de objetos que recorren ciudades, de personas en puntos diferentes que los ven. Sin embargo, la pregunta continúa vigente. ¿De qué se tratan? ¿Qué es el objeto que expulsa pequeñas esferas? ¿Es una nave extraterrestre? ¿Es un experimento militar? Solo podemos afirmar que se trata de un ovni. Una luz que viene desde el norte y con la cámara la empiezo a filmar y bueno, cada vez empieza a crecer más hasta que bueno, se separa lo que sería mi vertical. Parecería no desplazarse por los medios convencionales. Lo primero que veo es una esfera, que se notaba que no era la estación espacial, no era nada raro ni un avión porque se notaba el núcleo color rosa. Y de golpe veo que hace una aceleración hacia la izquierda mía, ¿no? Ahí ya me quito toda duda de posibilidad de que sea un avión, de que sea un satélite, cualquier cosa, porque ningún satélite, ningún avión te hace una acelerada rápida y se frena. Sorprendentemente, esta región está siendo protagonista de una gran cantidad de avistamientos. 3 esferas de un tamaño importante que se van moviendo muy lento. Y es algo que te provoca una sensación de euforia, miedo también puede ser un poco, y te vienen muchas preguntas a la cabeza. Lo que yo siempre veo es una esfera que se desplaza muy lentamente por el cielo, que tiene comportamiento anómalo en el sentido de que empieza a pulsar y desaparece. La prensa y los investigadores se preguntan qué está ocurriendo. El punto es de qué se trata esto, ¿no es cierto? Se trata de naves terrestres, se trata de naves extraterrestres, son naves, se trata de portales interdimensionales. O sea, hay toda una variedad de teorías y de posibilidades que abundan. Toda esta zona, al estar rodeados, al ser un abanico de bases,
es un punto focal del fenómeno ovni. A mí personalmente lo que más me interesa es lo que nos está ocurriendo, cómo nos está uniendo en esta investigación y cómo empezamos a pensar juntos, ¿no es cierto? Las experiencias se dividen entre las que tienen cientos de testigos y otras que son solo individuales. Muchas veces estas experiencias individuales parecen guardar claves para comprender de alguna manera si estos objetos intentan comunicarse. De esta manera le ocurrió a Asís. Él vive en Lima, la capital del Perú. A veces siento el impulso de salir de pronto y ellos aparecen, ¿no? O incluso a veces estoy ahí y ellos simplemente aparecen, ¿no? Ellos han empezado a permitir de que yo empiece a filmarlos, ¿no? Y finalmente ellos me pidieron que empiece a divulgar esas filmaciones. Tengo más de 20 horas de filmaciones de los contactos. Las respuestas están en el presente. En Isla Trinidad, las pruebas estuvieron a la vista. En Anolaima, el caso de Bermúdez no tuvo una explicación. ¿Realmente robaron su cuerpo? ¿Por qué murió? No hay respuestas. Pero en los años siguientes, otros casos continuarían sumando pruebas sorprendentes y sin explicación. Latinoamérica, a lo largo de su historia, ha sido el centro de cientos de avistamientos extraños. ¿Qué es lo que se ve en los cielos? Vimos algo plateado que se desplazaba en una forma horizontal. Y todo alumbraba como candela. Era una nube, pero como sólida, como si estuviera hecha de acrílico. En esos edificios empecé a ver que algo se movía. Estas extrañas apariciones han sido investigadas por expertos en ovnis y por organismos de diferentes gobiernos. Muchas veces parte de las investigaciones llegan hasta la prensa. Sin embargo, un día la información dejó de difundirse. ¿Cuál fue el motivo para que los gobiernos dejaran de hablar de objetos voladores no identificados? ¿Tuvo que ver con la creación de oficinas para investigar el fenómeno? Estas oficinas OVNI, fundadas a partir de las respectivas Fuerzas Armadas, con el fin de manejar la información que se podría dar en estos países, y manejo de información implica, manipular la información, ocultar la información, distorsionar la información y soltarla cuando se crea conveniente. Siempre hubo mucho cuidado al inicio de la ufología brasileña de que hubiese un intercambio de información entre el área militar y civil, cosa que después, desgraciadamente, durante décadas fue eliminado ese tipo de colaboración. Por el tiempo que estuve en servicio, una de las cosas que me tocó hacer fue crear, diseñar y operar la Oficina de Investigación del Fenómeno Aéreo Anómalo. Fue una preocupación que tuvo la Fuerza Aérea en vista de que en esa época había gran actividad y muchos reportes de avistamientos. Cuando se forma la oficina OVNI, lo primero que hacen es convocar a las personas que habían estudiado el fenómeno OVNI, ¿no? Y uno de ellos era yo. Muy poco tiempo, en el año 99 había empezado esta investigación y es ahí donde desarrollo este trabajo que va hasta el año 2005, en el cual se acumuló muchísima información a lo largo de estos 2 años en la OIFA. Estamos siendo en estos momentos testigos de un avistamiento de un objeto aeroanómalo que está totalmente inmóvil encima del Cerro Pilán. Hubo gran cantidad de afluencia de llamadas a diario y eran algunas interesantes, otras eran bizarras, pero sobre todo eran llamadas. Con una cabeza así, una cabeza cónica. Curiosamente, en la actualidad, cuando uno va a la oficina de la OVNI, de la Fuerza Aérea, ellos dicen que no tienen archivos. Todo eso, contexto un poco claroscuro, hizo que de una manera piense yo que en realidad la formación de esta oficina OVNI, más que esclarecer el tema, funcionan como tapaderas de la información sobre el fenómeno OVNI en el Perú. En Brasil iniciamos un proceso en 2004. Un movimiento para pedir al gobierno que abra sus archivos secretos sobre ovnis y reconozca que existen. Esa campaña tuvo tanta acogida que menos de un año después, los ufólogos que participamos en ella
En esa época yo era coordinador de la campaña. Fuimos convocados a una reunión con los militares, fuimos invitados por los militares para ir a Brasilia y sentarnos a la misma mesa con los militares de la Fuerza Aérea, que nos abrieron sus archivos, pero no podían permitir que esos archivos fuesen copiados y mostrados a la sociedad, y nuestro objetivo era que el fenómeno fuese conocido y que los archivos fuesen abiertos para la sociedad y no solo para nosotros. A nivel oficial siempre tenemos una negativa, siempre usamos los casos que podemos darle explicación, los que no tienen explicación quedan guardados en un cajón y después off the record nos reconocen un montón de cuestiones. Alfred Webre, exfuncionario del gobierno americano de Jimmy Carter, ha decidido contar su versión. Cuando fui futurista en el Instituto de Investigación de Stanford, propusimos un estudio de comunicación extraterrestre por el gobierno de Jimmy Carter. Este sería el primer estudio civil científico de comunicaciones extraterrestres en la historia de Estados Unidos. Desafortunadamente, el Departamento de Defensa intervino para detener el estudio. Y creemos que esa intervención ocurrió porque nuestro estudio habría descubierto programas secretos de contacto con humanos que el Departamento de Defensa de Estados Unidos tendría con varias civilizaciones inteligentes extraterrestres. La década de 1980 dio un gran giro en cuanto a los avistamientos ovnis. Sin embargo, algunos de ellos fueron reconocidos 20 años más tarde. Arequipa, Perú, 12 de abril de 1980. En la base aérea La Joya, en el sur de Perú, más de 2.000 militares divisaron lo que parecía ser un globo aerostático. Los oficiales pensaron que podía tratarse de un globo colocado allí para espiar las nuevas armas. Tenía 1.800 testigos que estaban atentos a la maniobra. Estuve yo y estuvieron 2.000 personas más viéndolo. Ese día me encontraba en el escuadrón aéreo desde las 4:30 de la mañana esperando el trabajo con los militares. Me llegó la orden del comando de que derribe un globo que estaba al final del campo, que brillaba un poco por el reflejo del sol. Y lo primero que hizo fue apuntarlo y disparar lo que se llama en la terminología militar una pared de fuego. Solté una ráfaga larga de 64 buses. Y yo esperaba ver que ese globo se destruya y no ocurrió. Lo que él vio es que los impactos eran como meterle un alfiler a una gelatina, ¿no? No le hacían nada. Y de lo que estaba estático, inició un alejamiento ascendiendo y a velocidad. Como yo estaba con buena velocidad en el descenso, lo que hice fue conectar la postcombustión de mi avión y empezar a perseguirlo. De lo que inicialmente el objeto estaba a 600 metros de altura, llegó a 11.000 metros. Yo lo estaba persiguiendo a un promedio de 900 kilómetros por hora. Yo no podía alcanzarlo y él tampoco se alejaba más. El objeto hizo algo que viola las leyes de la física. Paró en seco. Esquivé, volví a tomar posición de puntería y cuando uno está por llegar a la distancia de disparo de los cañones, cerca a los 200 metros, el objeto que estaba detenido hizo un ascenso súbito, como de 1.000 metros. Y mi avión ya quedó, ya si volví a apuntarlo, me esquivó. Dije, no, este está jugando conmigo, voy a acelerar mucho, venir con alta velocidad, subir muy alto, descender muy vertical y apuntarlo. Y si este sube ya no se me escapa de la mira y puedo destruir. Y eso es lo que hice. Yo estaba esperando a ver en qué momento ya hacía el quiebre y mirándolo, el objeto que está detenido subió y se emparejó conmigo. Se me encendió la luz de indicadora de bajo nivel de combustible, porque había estado todos esos minutos con la postcombustión conectada consumiendo gran régimen de combustible. Entonces ya no me mantuve a 900 metros para apuntar, sino me acerqué. Me acerqué a una distancia de 100 metros.
Y ahí vino la sorpresa al observarlo detenidamente, de que efectivamente era como un globo aerostático, pero toda la parte de la cúpula era apavonada. Este es el dibujo que hizo Santamaría después de mirar el objeto en detalle. Reporté a la torre de control, le digo, oye, me estoy regresando por combustible, que salga otro avión, que esto está interesante. ¿Qué pasa con el globo? Que no es un globo, le digo, es cualquier cosa menos un globo, ¿no? Entonces, ante eso consultaron, me dijeron, continúa tu regreso porque a la altura que lo has dejado no operamos nosotros y no va a salir otro avión. Santamaría ya no salió y el objeto estuvo toda la mañana encima de la base aérea La Joya. Lo que muy pocos saben es que al día siguiente, en la noche, el objeto regresó. Se paseó como Pedro en su casa por todas las instalaciones de la base aérea La Joya y luego se fue. Luego del evento, la Fuerza Aérea les pidió a todos los testigos que guardaran absoluto silencio sobre el episodio. Dijeron, el objeto no iba a acercarse a la base, se logró rehuirlo, esto no pasó nada, no se violó ninguna inteligencia, entonces nos quedamos en silencio. Existe, de acuerdo al testimonio de Santamaría, una orden expresa de callar este hecho y que luego se liberó a propósito de que se fundó la Oficina OVNI de la Fuerza Aérea, la OIFA. Entonces, en primer lugar, lo que hay que evidenciar es de que hay una política de silenciamiento. Ya el 2002 que me pidieron de que empiece a hablar para contribuir a la difusión del fenómeno OVNI, ya comencé a hablar libremente, normal. Cuando tu nivel académico es más comprometido, es menos la posibilidad de que tú vayas a reportar. Que hemos recibido reportes completos de oficiales que quizá antes de la creación de la oficina hubieran tenido miedo de hablar. Para quienes trabajan en los cielos, el fenómeno OVNI puede ser una amenaza. Los controladores aéreos y los pilotos tienen una preocupación constante. El Servicio de Control de Tránsito Aéreo tiene como finalidad establecer la diligencia entre las operaciones aeronáuticas, la vigilancia de que éstas se lleven a cabo dentro de un parámetro seguro. Y mi trabajo es precisamente observar. Y es cuando empiezas a cavilar y te das cuenta que el fenómeno es tremendamente peligroso. Pero la preocupación principal era la posibilidad de que estas actividades pongan en peligro las operaciones aéreas en general y sobre todo a la soberanía, ¿no? Un avión siempre se va a comportar como un avión. El fenómeno no se comporta igual. Vira muy rápido, simple y sencillamente no hay aviones que vuelen en reversa. Y pues si tú juntas todo esto y lo pones en la aviación, en un área terminal donde existe muchísimo tráfico, donde la separación de las aeronaves es de 30 segundos, pues estamos hablando de un peligro grave. Un país tiene que ser dueño de todo lo que tiene. Y así como hay un límite marítimo, hay un límite en el espacio también. Pues estamos hablando de algo que sí... Que si en el ámbito general no es bien aceptado, no reconocido, pues te deja vulnerable, ¿no? en el ámbito profesional. Los casos en Latinoamérica abren interrogantes. Algo extraño sucede. ¿Pero qué es exactamente? Ante la menor sospecha de un satélite espía, la Fuerza Aérea Peruana ordenó atacar. Sin embargo, sus armas fueron inútiles. ¿Quién nos observa? ¿Por qué? En todo el continente, personas armadas con cámaras de video empezaban una cacería de imágenes. ¿Paranoia? ¿Búsqueda de respuestas y pruebas? ¿Qué comenzaron a buscar? ¿Qué hallaron? Pero con la llegada de cientos de casos, inició un nuevo desafío. Poder diferenciar los videos que realmente tenían imágenes valiosas para la investigación de ovnis. Para la década de 1990, el fenómeno ovni comenzaba un boom de casos e investigaciones en México. Todo comenzó cuando tras un eclipse observaron a los cielos de otra manera. El 11 de julio de 1991 ocurrió
un eclipse de la serie Saros en México. Es un eclipse de 6 minutos con 54 segundos. Es uno de los más largos y uno donde se aseguraba que había una profecía de los mayas que quedó ahí inscrita en el Códice Dresde, donde se aseguraba que regresarían los señores de las estrellas. Ese día miraban al cielo observando un eclipse, cuando algunos objetos comenzaron a aparecer. Y es a partir de ese eclipse que comienzan a generarse una gran cantidad de avistamientos y el interés de la sociedad mexicana en darle seguimiento y saber en primera instancia qué era lo que estaba sobrevolando las grandes ciudades. Desde el eclipse de sol de 1991 se vive una gran oleada. Nos dimos cuenta de que estaba un grupo, una nueva generación de jóvenes que nos impactamos ante eso que estábamos viendo. Poco a poco, los aficionados levantaban cada vez más sus cámaras de video a los cielos en busca de pruebas sobre los videos extraterrestres. Después del eclipse, un hecho natural reforzaría el interés de los mexicanos por mirar a los cielos. 21 de diciembre de 1994. A 55 kilómetros de Ciudad de México se encuentra el volcán Popocatépetl. Es el volcán en actividad más cercano a la capital del país azteca, lo que lo convierte potencialmente en uno de los más peligrosos del planeta. Una explosión en el interior del volcán produjo una nube de cenizas que se expandió en un radio de 25 kilómetros. Pero las cenizas, el humo y la lava no son lo único que se puede observar en su cráter. Mi esposa me percató y me dijo, ¿te fijaste lo que hay en el popo? Se ven como moscas o se ve algo así. Después de eso empezamos a grabar y grabamos muchas cosas que no sabíamos qué era realmente hasta que los vimos en la cámara y se miraban como objetos voladores, inclusive unos grandísimos. Y de ahí en adelante me propuse investigar esto. Las cámaras fotográficas y de video apuntaron hacia las fumarolas y allí se encontraron con la gran sorpresa. ¿O sabes qué? Vi que se metió hacia el cráter del volcán. Oye, ¿cómo que se metió al cráter del volcán? Y sí, ves las imágenes y efectivamente se captó eso. Los avistamientos en el volcán Popocatépetl se han convertido en los últimos 20 años en uno de los fenómenos ovnis con más interrogantes en toda Latinoamérica. El entusiasmo también trajo muchos errores, y con los errores, muchos videos que eran perfectamente explicables pero que se tomaban como ovnis. Dentro de la óptica hay distintos fenómenos en los cuales el normal de las personas no conoce. Una de las situaciones más grabadas por los aficionados son los avistamientos masivos, una gran cantidad de objetos cruzando los cielos. El investigador Anthony Choi tiene una teoría. Él cree que muchas veces se trata de globos. Preguntamos si había la posibilidad de que un globo de helio pudiera estar mucho tiempo visualizado. Puede llegar hasta los 2000 metros sin romperse. ¿Podría confundirse un globo con un objeto volador no identificado? Cuando lanzan globos, la gente se confunde pensando que es un ovni, ¿no? Cuando realmente es el desconocimiento de saber de que habían lanzado algo. Mirar a los cielos es un paso importante. Sin embargo, saber distinguir los fenómenos que allí ocurren es fundamental para poder determinar qué objeto se está observando. Generalmente confunden mucho los brillos bastante excepcionales de los planetas cuando están en el horizonte. Centellas, meteoritos, cometas y satélites.
Desde hace unos 15 años, con el montaje de la Estación Espacial Internacional, se han multiplicado estos avistamientos, debido a que la Estación Espacial Internacional ya está completa y ya es más brillante que incluso el planeta Venus. En la Sierra tenemos muchos eventos en los amaneceres y atardeceres, porque tanto el sol, la luna y algunos brillos muy intensos se reflejan en los nevados y en forma de pantalla se reflejan también en las nubes, y hay movimientos bastante interesantes, y realmente el que no está instruido realmente cree que son movimientos de naves bastante extrañas. Cuando clasificamos OVNI no significa necesariamente que validamos que sea una nave de origen extraterrestre, ¿no? Simplemente por falta de data o por mala información no podemos decir exactamente lo que es. Gracias a la mitología que se formó alrededor de aquellos objetos que no se podían identificar, permaneció a lo largo de las décadas esta idea de atribuirle a un objeto que no podés identificar un origen extraterrestre. La creación de organismos oficiales destinados a investigar las denuncias de la población civil revela la importancia y el incremento de la presencia OVNI en la región, y pone de manifiesto que los gobiernos reconocen que algo está sucediendo en los cielos. Ha habido un incremento en el número de gobiernos que han hecho públicos sus archivos sobre ovnis y extraterrestres. Hasta ahora 30 o unos 40 gobiernos han publicado sus archivos. Y hay organizaciones exopolíticas en gran parte del mundo. Las investigaciones son desclasificadas años después de que se llevan a cabo. Los expertos oficiales tienen un objetivo. Sin embargo, ¿cuál es? ¿Deben aclarar los fenómenos? ¿A quién reportan? Los informes completos, ¿llegarán algún día a la población? El rompecabezas comienza a armarse. Contactos militares, interés gubernamental, objetos recuperados. ¿Quién está detrás de todo ello? Para finales de la década de 1990, se darían algunos de los casos más resonantes de los avistamientos ovnis modernos en toda la historia de Latinoamérica. Cientos de grabaciones, miles de testigos, situaciones inexplicables. Todos estos datos giran en torno a los avistamientos ovnis en el mundo en general y en América Latina en particular. El fenómeno existe, no se puede negar, se puede filmar, es histórico, está registrado. Cada vez se producen más avistamientos en la región. Cientos de testigos ven y graban los mismos fenómenos desde lugares alejados, confirmando que se trata de una realidad que está sobre nuestros cielos. El nivel de secreto difícilmente es sorteado por los investigadores, especialmente cuando diferentes organismos entran en acción. Cuanto mayor es el caso, mayor es el esfuerzo de las personas por negarlo. Mientras más impactante, más se esforzarán por refutarlo. Si bien para la década de 1990, los civiles habían levantado sus cámaras al cielo para cazar a estas luces y objetos, un caso que ocurrió en el estado brasileño de Minas Gerais dejó un sabor extraño en la historia de los avistamientos del continente. Para algunos, se trató del caso más importante de la historia. Para otros, una exageración. Y existe una tercera posición. El caso de Varginha sigue siendo el secreto militar mejor guardado en Brasil. 20 de enero de 1996, ciudad de Varginha, Minas Gerais, Brasil. Varginha era hasta ese momento una ciudad tranquila, pequeña, y sus habitantes conocían el fenómeno OVNI como en cualquier otra región del planeta. Pero a partir de aquel día, todo cambiaría para siempre. Sin ninguna duda, es uno de los mejor documentados y por el mayor número de personas
y fue objeto de una investigación ufológica única en todo el mundo. El sur de Minas Gerais es considerado, en el mundo, una de las regiones con mayor índice de apariciones. Tenemos relatos y registros que deben ser bien estudiados y filtrados para que sepamos si realmente son fenómenos aún no explicados o fenómenos naturales y artificiales conocidos. Todo comenzó cuando 3 jóvenes caminaban de regreso a sus casas. Era más o menos poco después de las 4. Estábamos bajando por un camino. Yo tenía un poco de miedo por ese camino. Sucedió que vimos una cosa extraña que no sé lo que era. La primera reacción que tuve fue correr, irme de allí, porque no sabes si es bueno, si es malo, o si te hará alguna cosa. No podía describir la reacción de él, si estaba calmado, si estaba nervioso, si quería abrazar o si quería agredir. Nada de eso, permaneció allí y nos miró. Y nosotros corrimos, claro, sin saber lo que estábamos viendo. Esa cosa estaba viva porque el ser volteó hacia ellas, dirigiendo la mirada y la cabeza. Ellas, viendo esa cosa desde una distancia corta, se asustaron profundamente, entraron en pánico y salieron corriendo. Rápidamente huyeron del lugar para ponerse a salvo. A partir de ese momento, la noticia corrió rápidamente por toda la ciudad. Se divulgó en la ciudad que 3 muchachas habían avistado una criatura desconocida para ellas. Lo que vi fue que era marrón, de ojos rojos, piel aceitosa. Estaba agachado, pero no sé qué era aquello que yo vi. Ellas no estaban muy vinculadas a asuntos de ufología o de extraterrestres. Dijeron que era algo malo, algo que relacionaron con un demonio por causa de su religiosidad o por su cultura. La historia de las niñas apenas sería el comienzo de un caso mucho más complejo. En medio de la paranoia, las fuerzas públicas habrían comenzado a actuar. Descendieron el barranco, entraron en el bosque y capturaron a una de las criaturas con una red usada para capturar perros. A las 6 de la tarde ese mismo día, se cuenta la historia de que 2 policías hicieron una segunda captura y que uno de esos cuerpos había pasado por los 2 hospitales de la ciudad y después, a la mañana siguiente, fueron transferidos a 3 Corazones. En fin, todo eso consta realmente en la historia, pero no hay ninguna prueba científica aceptable para que consideremos eso como una verdad absoluta. Uno de ellos, llamado Marco Elicerese, cuando iba en su auto, casi atropelló a una criatura, que suponemos era la segunda, la observada por las muchachas, atravesando una calle. Frenó su auto. Marco Elicerese salió del auto, entró en el bosque y capturó a la criatura con sus propias manos, sin usar guantes, sin ningún tipo de protección. Él no había sido alertado, nadie le había avisado de los peligros que podría correr. Colocó a la criatura en su auto y se dirigió al hospital que queda en el centro de Varginha. Marco Elicerese falleció cerca de 3 semanas después de una infección generalizada de septicemia. El doctor Furtado fue quien lo atendió. Él recuerda cómo fue ese momento. Era un paciente que presentaba una fiebre muy alta, con fase de sufrimiento por dolor en las costillas, igual que cualquiera que sufra una infección. Los médicos del hospital intentaban salvarlo. No sufría de ninguna inmunodeficiencia adquirida que conozcamos. Pero antes de morir, le hizo una confesión.
Me contó que participó en la captura de un ser que había aparecido en días anteriores. Incluso parece que se había lesionado el brazo. Nunca vi otro caso igual. De esa forma no. Se cree que ese día fueron capturadas 3 criaturas en Varguiña. Nunca más se supo de ellas. Algunos vecinos afirman haber sido testigos de movilizaciones extrañas durante esos días. El lunes estábamos en la calle y vi un convoy de 3 camiones militares que se dirigían a 3 Corazones. Las fuerzas militares negaron el incidente desde el primer momento. Ese militar describió de manera detallada las maniobras aparentemente vinculadas al descubrimiento, que fueron hechas para disimular la verdad, que al final de cuentas se relacionaba al contacto con una criatura muerta de origen no terrestre. Afirmar hoy en día que fueron capturadas criaturas por el cuerpo de bomberos, por la policía militar y por el ejército, como consta en la historia del caso, yo no puedo hacer esa afirmación, pues no tengo pruebas para mostrar. Ellos concluyeron que habrían avistado solo a un niño de la ciudad que nació con algunos problemas físicos y psíquicos. Esa es la conclusión de uno de los sectores. Hubo una presión tan fuerte sobre los militares que finalmente a la semana siguiente fue publicado y testificado el obituario del niño. Todas las explicaciones dadas por los militares eran explicaciones fugaces. El resto duda de que hubiese algo extremadamente serio siendo encubierto. El caso Varguiña aún permanece sin explicación. Las versiones oficiales niegan lo que afirman los testigos, que pese a los años que han pasado, siguen sosteniendo sus versiones, sin contradicciones, como en el primer día. Decir lo que fue realmente, con certeza, es muy difícil, casi imposible. Fueron los ufólogos los que acabaron transformando el caso Varguiña en algo relacionado con las creencias de que seres extraterrestres podrían haber aparecido aquí y hasta ser capturados. El caso Varguiña sigue siendo el secreto militar mejor guardado en Brasil, porque no hay nada comparable a lo que ocurrió en Minas Gerais. Los casos se acumulan en la historia de América Latina. Una explicación es necesaria. Poco a poco se va desarrollando y armando el rompecabezas de los casos más impactantes y reveladores. Tan solo un año después de los sucesos ocurridos en Varguiña, una nueva prueba impactante aparecía, esta vez en México. La tarde del 6 de agosto de 1997, las Lomas de Santa Fe, en la colonia de Chapultepec, en Ciudad de México, serían testigos de un caso que hasta el día de hoy no ha podido ser aclarado. Llegó un video con una carta anónima, con un nombre ahí falso, y un video que en primera instancia yo pensé que no era verdadero. Pero al observar el video, el periodista decidió investigarlo. Se trató pues de un objeto que estuvo sobrevolando esa zona, que hubo o hay el testimonio de personas quienes se vieron afectadas. Una de las evidencias más claras que hay del fenómeno y que hasta el día de hoy no ha tenido una explicación satisfactoria para todos. El video pasó a ser analizado por diferentes técnicos para corroborar si estaba alterado o la cinta era original. La tecnología que había en ese momento no permitía que cualquier persona lo pudiera haber hecho. Tendría que haber sido alguien especializado o por lo menos familiarizado con equipos de televisión, con sistemas de digitalización o animación para poderlo hacer. ¿Y para qué?
Por el otro lado, al momento que una persona no da la cara de frente a los medios de comunicación cuando ya lo están cuestionando sobre ese asunto, quiere decir entonces que quizá haya algo turbio. Aún el día de hoy no puedo determinar con certeza absoluta si este video es auténtico o si es falso. Yo lo he dejado esperando que algún día pueda tener los elementos, porque de un lado y de otro tengo los suficientes para considerar que es falso, pero también tengo los suficientes para considerar que es auténtico. Esa es toda la verdad del caso del llamado OVNI de las Lomas. Ahora la tecnología nos está ocultando los avistamientos, porque ha hecho que cualquier persona descargue un video de ovnis o lo pueda hacer trucado. Así ya la gente no cree, la gente entonces dice, yo vi un ovni, y lo que hay que investigarlo porque eso se puede hacer por computador. ¿Pudo haber sobrevolado un ovni el apacible cielo de las lomas sin que prácticamente nadie lo haya visto? ¿Cuánto miramos a los cielos? Día a día, los casos se multiplican y Latinoamérica tiene cada vez más denuncias por avistamientos. Algunos de ellos son falsos, otros errores. Un porcentaje no parece tener explicación. Para el año 2000, las nuevas tecnologías se sumaron a la búsqueda y a la investigación de los cielos. Se lograron obtener imágenes que nadie ha logrado explicar. ¿El fenómeno ovni es real? ¿Qué son las luces y los objetos que surcan Latinoamérica? En la historia del continente, cientos de casos documentados siguen un camino. Sin embargo, hasta el día de hoy no existen pruebas concluyentes e indiscutibles sobre la procedencia de estas luces. Con recursos escasos, en el pasado la duda se mantuvo. En el presente, gracias a los métodos de grabación, ¿podremos llegar a descubrir la verdad? Es posible que cada vez estemos más cerca. En México, en el año 2004, un caso dejó sin palabras a los militares que solicitaron el análisis de los investigadores de ovnis. El caso fue un escándalo, hasta que el día de hoy no ha encontrado una explicación definitiva. El 5 de marzo de 2004, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaba la región de Campeche, al sur del país, buscando actividades ilícitas en los cielos de México. Para esta tarea estaban grabando con cámaras infrarrojas. Este video vemos unas luces extrañas que son videograbados en la modalidad del FLIR o del infrarrojo con una cámara FLIR. Un punto, ahí está. Exactamente atrás de nosotros. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición con 10.5 millas. Arribita de nosotros está. Así es. ¿Cuántas millas? A 1 milla, 2 millas de Carmen. Lo raro es que trae una punta adelante, un puntito adelante. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos. Ahí van. Y van a una velocidad, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Ante la sorpresa, la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, decide entregar el material a Jaime Maussan para que lo investigue. Y me dicen, en una de nuestras operaciones pudimos grabar algo que no sabemos qué es y queremos que usted lo investigue. Me enteré que los que lo habían grabado no habían visto con sus ojos estos objetos. Es decir, que habían sido solamente captados con la cámara. ¿Qué esperaban que Maussan dijera? El secretario de la Defensa me dijo, ¿usted qué piensa de este caso? Le dije, no tengo una explicación. Yo pienso que son ovnis porque esto no se veía con los ojos, solamente con la cámara. Entonces me dijo, si alguien le pregunta quién le dio este video, usted puede decir que fue el secretario de la Defensa. Esto me permitió determinar la autenticidad del caso. Se presentó en los medios a nivel mundial, hizo una gran conferencia. Un piloto de avión
Dijo que él ya tenía la respuesta y que se trataba de los pozos petroleros. Solamente que olvidaron dos pequeños detalles. Las imágenes fueron captadas a más de 170 kilómetros de donde se encuentran los pozos. Segundo punto, la cámara está dirigida 2 grados por encima del horizonte. Resulta absoluta y totalmente imposible que se trate de los llamados pozos petroleros. Otra vez, objetos voladores no identificados relacionados con actividades militares. Sin embargo, esta vez el caso llegó a la población. No importa el caso que presentes, alguien va a salir con un argumento pseudocientífico y entonces los medios van a perder el interés y ahí va a terminar la investigación de algo que debería de ser muy importante. La ciencia para el ufólogo es algo que se tiene que adaptar a las pretensiones del ufólogo. El hecho de que esté documentado con una cámara y que a primera vista vos no lo podés identificar, ya pasa a ser una evidencia científica. Y en realidad no es así. Esas evidencias que necesita la ciencia para encontrar una explicación no están, son deficientes, son pobres. Digamos, te encontrás con innumerables limitaciones que te impiden hacer ciencia. Los tenemos adelante, en medio y a las 8 tenemos uno que va aproximadamente a la 1. El caso no tiene explicación. Sin embargo, las pruebas están a la vista. Pues siguen a las 9. Los avances han logrado un nuevo parámetro. Las nuevas tecnologías de control pueden divisar estos objetos con mayor facilidad. ¿Podemos estar a un paso de comprender de qué se trata este fenómeno? Pero tan importante como este tipo de pruebas son los casos en donde toda una población observa el mismo objeto. Gracias a los medios de comunicación, hoy es mucho más sencillo informar acontecimientos y lograr que muchas personas puedan ser testigos de un mismo fenómeno. Así sucedió en Nopsa, un municipio colombiano del departamento de Boyacá, en Colombia. El avistamiento de un ovni no dejó dudas, al menos entre los vecinos que fueron testigos. Durante los últimos días de 2006 y los primeros de 2007, una extraña aparición en el cielo dejó sin palabras a cientos de testigos. Dos y media de la tarde aparece un elemento muy brillante, parecía una estrella, pero pues por las horas uno dice, ¿qué será, no? Y llamó mucho la atención. Uno de los testigos fue el propio intendente de la localidad. Era un día no laborable porque era un domingo y estaba pues en mi casa. Y un amigo me llamó y me contó que estaba mirando en el cielo algún objeto extraño. Yo me asomé en la ventana y efectivamente vi ese objeto extraño, demasiado extraño en el cielo. Y me di cuenta que en las puntas estaba de plateado. Cuando la cara plateada daba hacia el sol, él inmediatamente pues irradiaba, como al estilo de un espejo, irradiaba un rayo de luz. El fenómeno duró más de 2 horas y fue visto desde otros puntos del municipio. Y ya después empezó a moverse lentamente, empezó a desplazarse, ya no quedó suspendido el cielo, sino empezó como a desplazar hacia el norte del municipio, y estando allí de pronto, de una forma fugaz, desapareció. Mientras todos miraban al cielo, algunos pobladores buscaron sus cámaras y también apuntaron hacia allí. El propio municipio decidió impulsar una investigación para comprender de qué se trataba. Nos llama la alcaldía de Nopsa, el alcalde Ramiro Barragán, y nos dicen que están apareciendo objetos en el cerro que se llama Cruz de Aranda, y lo ve todo el pueblo. Tras algunos meses de trabajo, se sacaron las primeras conclusiones. En el video pude deducir que no hay truco, es una cosa absolutamente normal, se ve muy clara la luz del día, el desplazamiento de cielo,
no tiene problema, no ve uno nada que lo lleve a pensar que alguien modificó o cambió la estructura ni nada. La gente decía, es una sonda, es un satélite. A partir de la publicidad exacerbada de un caso o de una persona que afirma tener evidencias, pruebas de la presencia de ovnis en su barrio, se genera un fenómeno más bien social alrededor de esa persona, ¿no? Y de contagio. Y la población comienza a contarle a otra persona, se juntan 2 o 3 personas y comienza a ver una visión colectiva. Uno puede contar lo que sus propios sentidos le permiten establecer. Ahora, ¿quién me asegura a mí realmente que estos sentidos están reflejando lo que es la realidad? Hasta el día de hoy, es imposible saber qué ocurrió en medio de las montañas de Boyacá. ¿Histeria colectiva? ¿Es posible que todo el pueblo haya visto algo que no existía? Lo más sorprendente fue descubrir que no fue la primera ni la última vez que sobre los cielos de Nopsa se observaron estas extrañas luces. La gente también vio hace muchos años, cuando no existía ningún medio técnico para probar ni para grabar, historias muy parecidas. Lo que pasa es que en aquellas épocas se referenciaba era a cosas del demonio, a cosas del diablo. Y por eso, pues, incluso existe en el municipio una serie de sitios en lo más alto de las montañas, en donde hay instaladas o hay construidas unas cruces hechas hace más de 100 años por los párrocos que existían en aquella época, por los religiosos, con el propósito de espantar al demonio. ¿Qué significan todos estos casos? ¿Por qué Latinoamérica es testigo constante de avistamientos ovnis? ¿Algo está por ocurrir? Si el ejército y las autoridades locales buscan explicaciones, ¿significa que la verdad hay que encontrarla en esferas superiores? Si existe una verdad sobre el fenómeno ovni, es en la actualidad, gracias al conocimiento previo, el uso de tecnología y las herramientas de análisis en donde podremos hallarla. ¿Hay manera de entender qué ocurre en los cielos de Latinoamérica? Los últimos casos pueden marcar el camino a seguir. La búsqueda continúa. El objeto daba muchas vueltas, cuando iban expulsando las esferas. El objeto hizo algo que viola las leyes de la física. Paró en seco. En la actualidad, las modalidades de búsqueda de fenómenos extraterrestres han cambiado. La tecnología colabora, pero también genera grandes confusiones. ¿Cuántos errores son responsabilidad de los avances especiales? Pues mira, este es el ovni más emblemático, uno de los más emblemáticos, ven te voy a mostrar. Daniel Prieto, en Bogotá, Colombia, ha logrado identificar otro supuesto punto de confluencia en donde los ovnis pasan constantemente. El común de las naves, que es un movimiento oscilatorio, ¿no? Esta zona, a la cual yo denominé la zona Sigma, que comprende lo que es el humedal de Córdoba, donde es como lo que llaman los ufólogos un portal de entrada y salida de estos objetos. Afirma que simplemente los ovnis lo han encontrado a él y simplemente los toma con su cámara de video. He grabado más de 40 avistamientos con mi cámara y unos han sido, siento que son programados y otros casuales, debido a que yo siempre cargo una cámara de video portátil. Claro que uno siente muchos nervios y la emoción del momento, pero acá tú lo ves levitando. ¿Pero necesariamente se trata de extraterrestres? Eso realmente lo publican para confundir o para desinformar, para ocultar los secretos que tienen las agencias de inteligencia militar. ¿Es tecnología secreta? ¿O simplemente objetos que el común de la gente no conoce? Nos pasa a los 5 por encima un objeto triangular color gris y lo pudimos ver todos y nos quedamos estupefactos porque eso estaba pasando por arriba nuestro, lo vimos perfecto. Los triángulos voladores que vemos y que ven
los testigos y que han sido fotografiados, puede que digan, oh, es un ovni alienígena. Pues no, no lo es. Pertenece al Comando Especial Secreto de Estados Unidos. Podrían contener sistemas de propulsión y otros componentes que podrían ser extraterrestres, que nos hayan sido entregados a través de programas de contacto entre humanos y extraterrestres o mediante ingeniería inversa. Tenemos tanta cantidad de satélites dando vuelta y girando sobre la Tierra. Cada uno tiene una especificación distinta. O sea, hay satélites que le llaman FLARE, son aquellos que en algún momento del día tiran un flash. Después hay satélites rusos que trabajan en tripleta, o sea, son 3 satélites formando un triángulo perfecto. Y bueno, también lo toman como si fuera un ovni triangular que está circulando por el espacio. Pero a pesar de la fuerte vigilancia que tienen los cielos, muchas veces es allí donde las respuestas desaparecen. Ya desde los primeros años de la revolución espacial, los satélites podrían haber sido los responsables de extraños avistajes. En la Antártida, en la década de 1960, un caso podría estar relacionado con los satélites. Para mediados de 1960, una sucesión de avistamientos obligó a la Armada Argentina a comenzar una investigación minuciosa buscando respuestas. En la Antártida, el 3 de julio de 1965, un grupo de militares y científicos argentinos y chilenos se encontraban realizando tareas de investigación en la isla Decepción. A las 5 de la tarde ven un objeto que pasa fugazmente durante unos 15 segundos en una trayectoria parabólica y lo informan. 7:20 de la tarde se sale a hacer la observación meteorológica. Dicen un ovni, todos salen a ver de qué se trata, hacen la observación de un objeto que pasa, lo ven cambiar de colores, lo ven moverse, y desde el campo meteorológico del destacamento pudieron ver las evoluciones de un objeto que para algunos describió comportamientos que no se le pueden atribuir a ningún avión, a ningún satélite ni nada por el estilo. ¿Pero qué fue realmente lo que sucedió en esos días en la Antártida? En la Decepción lo que se vio es un objeto que no cumplía con los reglamentos básicos de la aviación. El objeto no se pudo identificar. Hay mucha cantidad de testigos, entre ellos el capitán Pericé. Era una persona que estaba muy ávida de ver y de creer. Los militares que secundaban a Pericé un poco le seguían la corriente, y los civiles, en cambio, eran más bien escépticos. Ellos no veían lo mismo que veían los militares. Cada cual es como que le da su propia interpretación. Están aquellos que están convencidos de que se observó un ovni, otros sostienen que se trató de la observación de una estrella fija y que por el nerviosismo del momento hubo un proceso de confusión. La Marina tomó declaración a todos los testigos. La existencia de estos formularios confidenciales del Servicio de Inteligencia Naval es una clara muestra de que el fenómeno ovni era una de sus preocupaciones, aún antes de los avistamientos ocurridos en la isla. El Estado argentino, en ese caso la Secretaría de Marina, emitió un comunicado oficial reconociendo la observación de objetos voladores no identificados en la Antártida Argentina. La Marina en principio tuvo una actitud muy abierta con respecto al tema y luego se llamó a silencio en determinado momento debido a que el periodismo había ya desbordado la situación. Los avistamientos en la Antártida comenzaron a repetirse en los días siguientes. Si uno las toma individualmente, corre el riesgo de pensar que era un objeto que puede ser explicado, que puede ser banal. Pero si uno las toma en conjunto, se da cuenta de que no pudo pasar todo eso tan seguido en ese mismo lugar. ¿Qué eran esas luces? ¿Por qué estaban sobre la Antártida? ¿De dónde venían? El hecho admitido por científicos y militares
abrió una nueva ruta en las investigaciones ovnis en el cono sur del continente. Hubo varios científicos que presentaron una hipótesis de que habían confundido en la base naval estas luces con un satélite, el satélite ECO 2. Jamás pudo determinarse exactamente qué ocurrió en la isla. Perice y sus hombres estaban seguros que se trató de un ovni. Y me decían, hay algo de afuera desusado, venga a ver. Fuimos testigos de las evoluciones de este fenómeno. Pero si hubo alguna conclusión oficial, esta jamás salió a la luz. El caso de Isla Decepción es un misterio hasta el día de hoy. La calidad de los testigos y las investigaciones de la Marina intentaron encontrar una respuesta. Podría haberse tratado de un satélite. Sin embargo, nadie ha podido asegurar esta hipótesis. Un hallazgo en la actualidad podría llegar a cambiar la perspectiva sobre el contacto extraterrestre en América. ¿Puede tratarse de un error o la momia de Andahualillas posee la clave sobre el contacto extraterrestre? Un cuerpo momificado hallado en el año 2009 podría llegar a ser la clave para descifrar este enigma. Se llama Huayqui porque en quechua quiere decir hermano. ¿Qué secretos guarda la momia Andahualillas? Yo he descubierto muchísimas cosas en el distrito de Huaro y Andahualillas. Ahí es donde encontré la tumba que ya había sido disturbada. El cuerpo hallado en las cercanías de Cusco confunde a los antropólogos. Con 50 centímetros de largo, la mollera abierta como un bebé, los dientes de adulto y la extraña forma del cráneo. Su forma no parece ser la de un humano. No hay cronología entre la fontanela que está abierta, que se cierra al año, y la dentadura de adulto. El Huayqui, a simple vista, se aleja de la fisionomía humana. ¿Podría tratarse de un cadáver extraterrestre? Analizando su morfología, la momia, inquietamente, se asemeja a las descripciones que muchos contactados realizan sobre supuestos seres de otros mundos. Hemos encontrado nosotros un grupo de Oklahoma de ufólogos que describen a los seres extraterrestres al tipo del Huayqui. Las características coinciden totalmente con lo que ellos dicen. Comparado con el cráneo de un ser humano normal, las diferencias son evidentes. Pero, ¿podría tratarse de un cuerpo deformado artificialmente? En la cultura andina, reincantablillaban a los niños. Nada que ver con el Huayqui, ¿no? Él tiene la cabeza triangular y tiene el frontal abombado, al igual que el occipital. Entonces quiere decir que no le han entablillado. Los huesos son muy delgaditos. Si fuera enano, tendrían gruesos y deformados. Porque eso es lo que produce el enanismo, ¿no? En este caso son delgaditos y muy finos los huesos de él, lo que demostraría que es parte de su estructura sin ninguna deformación anómala, ¿no? Los estudios sobre la momia de Andahualillas podrían llegar a sorprender a la comunidad científica de todo el mundo. Pero si realmente se tratara de un cuerpo extraterrestre, ¿qué diferencias podríamos encontrar? Las leyes físicas y naturales son universales. No hay ni forma de imaginarse algo diferente en el universo a lo que las leyes físicas nos están mostrando. Si hay vida en otros mundos, deberían tener carbono, porque este es el único elemento que se combina con todos los demás para formar las grandes estructuras moleculares que albergan el código genético y la información que se va a transmitir por un organismo vivo. Y en ese sentido, en alguna forma se van a parecer a algo que conozcamos aquí. ¿Qué opciones existen para explicar la extraña forma de la momia de Andahualillas? Las formas que nos pueden sorprender sobre este tipo de hallazgos pueden tener varias razones, ¿no? Que se pueden entender, por un lado, dentro de lo que es la variabilidad humana, cuyo origen puede ser ya sea por algún traumatismo, alguna enfermedad o ciertas pautas de patrones culturales como deformaciones tabulares. La momia de Andahualillas podría ser una pieza clave en la búsqueda extraterrestre. ¿Es un cuerpo deformado o se trata de un ser de otro planeta? ¿Qué está ocurriendo en América Latina? Hay indicios de casos ovnis en América Latina.
No son concluyentes. Sin embargo, son demasiados. De norte a sur, de este a oeste, los avistamientos se multiplican. Algunos se repiten, otros son inusualmente diferentes. Mi opinión personal es que estamos caminando realmente hacia un nivel de acontecimientos mayores, probablemente en términos planetarios, que sucederán probablemente con el objetivo de mostrar de manera definitiva a la humanidad de la Tierra que no estamos solos en el universo. La cantidad de información que hemos encontrado valida la afirmación de que no solamente no estamos solos, sino que estamos siendo visitados. ¿Y pienso desde cuándo? Desde siempre. El ser humano busca respuestas a través de la fe, esto que responde integralmente todo, o a través de la ciencia, el conocimiento, lo empírico. Me parece que lo importante es preguntarse. Lo que me parece que es riesgoso es, a partir de algo que perciben nuestros sentidos, ensayar respuestas que a veces me parece que son intelectualmente muy acrobáticas y muy personales. Nos parece difícil desde el punto de vista de la ciencia que estas visitas sean una realidad. Además, hay una máxima científica que afirma que a grandes afirmaciones, grandes evidencias. Y la afirmación de que estamos siendo visitados por seres de otros mundos en platillos voladores es una gran afirmación. Esto es algo que involucra a toda la humanidad. Entonces, tenemos que preocuparnos, tenemos que estar listos, porque hay que tomar la decisión de que si existe esto y no es de acá, los esperamos con los brazos abiertos o con el fusil en la mano, ¿no? Si no, pregunten a los incas, ¿no? ¿Cómo les fue? Una manera de entender el fenómeno ovni es expandir nuestras conciencias, abrir nuestros corazones y, sobre todo, vigilar los cielos. Estamos frente a una de las grandes preguntas de la humanidad, y su respuesta podría cambiar para siempre nuestra existencia. ¿Hay vida en otros mundos? ¿Nos visitan? ¿Qué son todas las pruebas que se han recolectado? ¿Son todas falsas? ¿Para todas hay una explicación? Jamás hubo tantos testigos como en los últimos años. ¿Hay un mensaje para nosotros en los cielos? ¿Algo está por ocurrir? ¿O simplemente son parte del anhelo humano por siempre llegar más allá?